Listo, señores. Muy buenas noches con todos, con todos. Gracias por estar acá. Gracias por todo este tiempo de espera. Como les comenté, el día de hoy la presentación va a ser un tanto dinámica, conceptual y un tanto dinámica porque vamos a explicar la parte práctica de cómo de cómo se puede utilizar los beneficios del análisis RAM. Así que voy a tratar de ser lo más conciso posible en la parte conceptual y me voy a enfocar un poco más en la parte teórica. Vamos a tener otros webinars ya más adelante que van a tratar directamente de la parte conceptual, filtrado de datos, algo con lo que tú vas a poder sustentar correctamente o entender correctamente la aplicación del análisis RAM. ¿Ok? Esa es más que nada la presentación incluso de un caso de estudio real. Para los que no me conocen, para los que no nos conocen, nosotros somos IGAN, somos el Centro de Investigación en Gestión de Activos y Mantenimiento, y les damos la bienvenida a todos ustedes. Nos encargamos directamente en la actualidad en la capacitación de materias relacionadas a confiabilidad, desde análisis RAM, análisis costo de ciclo de vida, análisis causa raíz, inspección basada en riesgo, mantenimiento centrado en confiabilidad, FEMEA, análisis de criticidad, priorización de equipos, análisis de confiabilidad aplicado a equipos, a sistemas reparables y a componentes o sistemas no reparables. Y poco a poco vamos a ir implementando más cursos relacionados al tema de confiabilidad. Nuestro fuerte es el tema de confiabilidad, nos da el soporte a nuestros consultores e inclusive el diplomado de ingeniería de confiabilidad que también tenemos nosotros y que vamos por la tercera promoción. Para los que no me conocen, mi nombre es Adolfo Casilla, yo soy el fundador de SIGAN directamente. Ya hemos fundado SIGAN prácticamente desde el año 2018, 2019 hasta la actualidad. Ya venimos realizando varias capacitaciones a nivel nacional e internacional. Ustedes me pueden ubicar en LinkedIn, ahí están todos mis datos para que puedan ubicarme. Y bueno, uno de los hobbies que tengo es que me gusta la danza, me gusta el deporte y ciertas actividades más, como por ejemplo también la enseñanza, ¿no? Yo me he especializado en todo lo que es análisis de datos, análisis de datos, proyección, análisis RAM, y sigo especializándome en estos temas. Ahora bien, el título del día de hoy es aplicación de un análisis RAM a un sistema de bombeo, Para que nosotros podamos correctamente aplicar un análisis RAM a un sistema de bombeo, yo lo divido en dos partes muy importantes. Y la primera parte es saber o entender correctamente la estadística aplicada, las distribuciones estadísticas y cómo nosotros podemos aplicarlos directamente a un análisis RAM. Ahora, para que ustedes me entiendan, primero así rápidamente, cómo es un tema de un análisis RAM, voy a poner, por ejemplo, esto, Para hacer el resumen más rápido que podamos hacer sobre un análisis RAM y por qué tenemos que aplicar estadística. Muy bien. Primero nosotros podemos entender si es que tenemos un sistema de bombeo, y lo voy a verificar en esta pizarra. Por ejemplo, nuestro sistema de bombeo, yo tengo un sistema de bombeo, y este sistema de bombeo, por ejemplo, quizás está conformado directamente por 3 bombas que estén en paralelo, ¿no? Que le envíe un fluido a un determinado caudal. Posiblemente está en paralelo, ¿no? En paralelo de esta forma. En paralelo de esta forma. Y un fluido ingresa por acá y el otro fluido sale por acá. Entendemos que hay válvulas, sensores. Simplemente yo me estoy basando en función de este sistema de bombeo. Mía es saber proyectar. Y la pregunta es cómo yo puedo proyectar eso, ¿no? ¿Cómo puedo saber eso? Porque yo, si es que supiera cuántas veces fallaría mi sistema completo, sabría también que va a fallar toda mi operación, entre comillas, Entonces,
Para eso nosotros necesitamos aplicar lo que es la estadística, ¿no? Múltiples modelos o ecuaciones matemáticas que nos pueden ayudar a modelar todos los datos que yo puedo obtener de esta primera bomba, de esta segunda bomba y esta tercera bomba, y proyectar completamente cómo va a ser el performance de todo este sistema en el futuro. Me voy a ir a otro concepto un poco más igual, ¿no? Parecido. Imaginemos que sea un equipo móvil, ¿ok? Un cargador frontal, un volquete, un camión. Y que este camión esté conformado por diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que existe un sistema motor, ¿ok? Sabemos que, por ejemplo, existe un sistema, por ejemplo, de tren de fuerza, ¿ok? Quizás también existe un sistema eléctrico, quizás también existe un sistema de aire acondicionado, un sistema eléctrico, etcétera, ¿no? Diferentes o múltiples sistemas que pueda tener mi equipo. Perfecto. Y yo me voy a dar cuenta con la sorpresa de qué, de que la falla de cada uno de estos sistemas me va a generar directamente la falla total de mi equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo directamente consigo la probabilidad de fallas del motor, la probabilidad de fallas del tren de potencia o la probabilidad de fallas directamente del sistema hidráulico, sistema de freno y sistema eléctrico, yo podría saber o yo podría proyectar a futuro cómo va a ser la disponibilidad que va a tener el equipo en el tiempo. O incluso podría saber yo cuántas fallas van a ocurrir en el tiempo para todo mi equipo. ¿Cuántas fallas? Pero ¿qué es lo que yo necesito para determinar cuántas fallas van a ocurrir en el tiempo? Lo que yo necesito saber es si la data precisa o específica o la proyección de vida de cada uno de estos sistemas que conforman directamente a mi equipo. Si yo podría saber eso, yo podría entonces proyectar cuántos números de fallas va a tener mi equipo, ¿ok? Independientemente si falla el sistema de transmisión, el sistema de fuerza, hidráulico, freno, motor, eléctrico. Pero ¿qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es la data y la probabilidad de falla de cada uno de estos sistemas. Ahora el tema se pone un poco más bonito. ¿Por qué? Porque estos sistemas tú los puedes dividir inclusive en sus sistemas o en componentes, ¿no? Y ya podríamos hablar directamente que existe, por ejemplo, un motor, ¿no? Luego sabemos que existe un eje diferencial, ¿no? Y que este eje diferencial mueve también a dos componentes que se llaman mandos finales, que son capaces de mover directamente a los neumáticos, ¿no? Y poco a poco vamos desglosándolo más. Luego sabemos que existe directamente un convertidor, una caja de transferencia. Luego sabemos que existen más componentes y más componentes. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros lo podemos hacer mucho más específico. Pero independientemente de lo que nosotros hagamos, o sea, específico todo este análisis, ¿qué es lo que va a pasar? Es que necesitamos recolectar información por cada uno de estos componentes, porque yo al recolectar una información por cada uno de estos componentes, yo voy a poder modelar qué va a pasar con mi equipo en el futuro. Lo mismo que te he explicado para un equipo móvil es lo que puedes aplicar directamente para bombas que están en paralelo, serie paralelo, incluir tanques, ¿no? Si es que trabajas en este mundo de lo que es procesos industriales, ¿ok? Ahora bien, entonces, ¿cómo yo puedo saber cuántas fallas van a ocurrir en el tiempo? ¿Cómo puedo saber cuánta es la disponibilidad en el tiempo? ¿Cómo puedo saber cuánta pérdida económica debido a baja disponibilidad voy a tener en el tiempo? Y es más, ¿cómo yo voy a poder saber qué componentes o qué sistemas son críticos? Porque cuando yo proyecte todo esto en 3, en 4, en 5, en 7, en 10, en 20 años, el análisis a mí me va a identificar cuáles son esos componentes, ¿ok? O equipos, dependiendo del sistema que tú estás analizando, son los más críticos. Y eso es lo bonito del análisis RAM. Por ejemplo, en ese análisis RAM, yo lo que podría determinar es lo siguiente, que este componente que está acá, que este componente que está acá, ¿ok? Que este componente que está acá, que este componente que está acá, si está mal,
yo lo podría reemplazar por otro que es acá. Y yo podría decir ahora a futuro, si es que cambio este componente, ¿cómo voy a poder proyectar la confiabilidad y la disponibilidad? ¿Será bueno o no será bueno? Esto es una antesala. Entonces, como antesala a todo esto, si tú te das cuenta, lo que nosotros necesitamos directamente es base de datos y encontrar la estadística de cada componente o de cada sistema que estoy analizando o subsistema. Es por eso que es importante la parte estadística, porque yo necesito encontrar cuáles son los modelos o distribuciones estadísticas que se ajustan a cada componente que está dentro de mi sistema. Y es por eso que vamos a iniciar con la aplicación ahora. ¿Ok, señores? Primero, para eso nosotros tenemos que entender lo que es una probabilidad, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer de hoy en adelante es analizar cada componente que nos va a estar dentro de del sistema que queremos analizar o cada equipo que está dentro del sistema que vamos a analizar. Y tenemos que entender o proyectar esa probabilidad, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos que aprender sobre la confiabilidad, que es la probabilidad de que un ítem no falle en un tiempo determinado, que nos ayude a entender mi pasado, recolectar la información del pasado para saber mi presente y saber el futuro. Es aquí donde nosotros vamos a trabajar en el análisis RAM, en proyectar qué es lo que va a suceder en un año, en 2 años o en 3 años directamente luego de haber recolectado la información. Entonces, primero nosotros tenemos que entender que todos los análisis que vamos a hacer nosotros, vamos a tener que recolectar 2 tipos de información. Para esos componentes, ¿ok? O equipos que nosotros vamos a analizar de hoy en adelante, nosotros tenemos que recolectar 2 tipos de información. Primero son los tiempos hasta la falla y segundo son los tiempos para reparar que nos van a proyectar o ayudar a proyectar directamente esa disponibilidad que queremos, esa disponibilidad que te comenté al inicio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a recolectar esto? Esto lo vamos a recolectar directamente del histórico de fallas que nosotros vamos a tener. Si nosotros, por ejemplo, estamos analizando un componente, estamos analizando un equipo que está dentro de mi proceso o de mi sistema de producción, lo que yo voy a recolectar siempre va a ser ese tiempo hasta la falla y luego ese tiempo para reparar, que nosotros vamos a invertir por cada falla que va a obtener. Por ejemplo, asumamos que es un componente X, ¿ok? Y que falla luego un tiempo determinado. Luego de eso vamos a repararlo, va a volver a operación y nuevamente va a fallar luego un tiempo determinado. Vamos a hacer una intervención y luego nuevamente en un tiempo, para un tiempo de reparación y luego vamos a hacer, y luego va a fallar nuevamente, ¿no? Posiblemente. Luego nuevamente va a existir un tiempo de reparación y así sucesivamente va a fallar. Porque todo equipo que nosotros podemos tener en el tiempo va a tender a fallar, ¿no? Esos equipos que están dentro de tu proceso de análisis. Adolfo, ¿pero por qué pones un rodaje? Este es uno de los motivos de falla que pueda tener, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una bomba, podría ser un motor eléctrico, podría ser un mando final, no lo sé. Pero cada vez que fallan, podrían fallar, por ejemplo, por un rodaje, podrían fallar, por ejemplo, por un retén, podrían fallar directamente por una manguera, ¿no? Etcétera. Esos tiempos hasta las fallas nosotros tenemos que recolectarlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que nuevamente ese rodaje falle, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que nuevamente ese retén falle y produzca la parada de ese equipo que estoy analizando? Y es más, ¿cuánto tiempo me demoro reparando eso? Todos esos tiempos hasta las fallas y esos tiempos de reparación es necesario que nosotros lo obtengamos, porque de lo contrario no vamos a poder realizar una proyección correcta en el análisis RAM. Ok, señores, ¿qué me va a dar esto? Primero me va a dar una recolección de la información, como tú te das cuenta acá. Vamos a recolectar la información de tiempos hasta la falla, por ejemplo, y de tiempos para reparar. Tanto tiempos hasta la falla como tiempos para reparar. Y eso me va a dar una distribución estadística. Y eso es lo que tenemos que entender.
no solamente esta distribución estadística que tú ves acá, se va a asociar directamente hasta los tiempos, hasta las fallas, sino también se va a asociar directamente a los tiempos de reparación. ¿Qué quiere decir, Adolfo? Que va a existir una distribución estadística que me va a ayudar a medir el nivel de ocurrencia de fallas, que es esto, y también me va a ayudar a medir el nivel de ocurrencia o el nivel de tiempo de reparación que yo voy a hacer. Sí, también va a existir un modelo estadístico que te va a ayudar para eso. En otras palabras, con estas distribuciones estadísticas, lo que tú también podrías proyectar es cuánto es ese tiempo medio hasta la falla, ¿ok? De tu componente o el equipo que estás analizando que está dentro del sistema que vas a aplicar un análisis RAM. O cuánto es ese tiempo medio para reparar que te demoras. Y recuerda, y aquí lo voy a dibujar, ¿ok? Que si tú tienes un MTTF, un tiempo medio para la falla, o tú obtienes un tiempo medio para la reparación, o independientemente de encontrar estos dos indicadores, tú ya sabes que con un tiempo hasta la falla y con un tiempo para la reparación, tú obtienes una disponibilidad llamada disponibilidad inherente, ¿no? Que se basa netamente en las paradas debido a intervenciones correctivas. Y esa disponibilidad es la que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque si yo proyecto esa disponibilidad a futuro, yo voy a poder determinar cuánto es el tiempo total que mi sistema va a quedar parado, ¿ok? Debido a fallas en 1 año, en 2 años, en 3 años, 4 años, si es que yo no hago ese proceso de mejora. Si es que yo no, por ejemplo, reemplazo ese componente, ese equipo, si es que yo no, por ejemplo, aplico una actividad de mantenimiento, etcétera, ¿no? Este tipo de análisis RAM nos va a ayudar bastante a poder proyectar eso. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos datos. Esto es lo más importante para proyectar un análisis RAM. Ya la próxima clase vamos a hablar inclusive también sobre datos genéricos, ¿ok? O opinión de expertos, que también es aceptable para poder iniciar un proyecto de análisis RAM. Iniciar, ¿ok? Si es que no tenemos suficiente base de datos. No es la única forma. Pero es lo que yo quiero que tú me entiendas. Para que primero podamos proyectar un análisis RAM, necesitamos datos. Ok, en este caso nosotros necesitamos datos de tiempo hasta la falla o datos de tiempos para reparar, que también le llamamos variables aleatorias continuas. Vamos a tener dentro de mi filtrado de datos completos, que es cuando ocurre la falla directamente, tiempo hasta la falla, y directamente datos censurados, ¿no? Porque vamos a encontrar también que aquellos componentes o equipos que yo estoy analizando dentro de mi análisis RAM han tenido intervenciones preventivas, ¿no? Y quizás no han llegado directamente a la falla. Ahí es donde nosotros aplicamos inclusive datos censurados, ¿no? Que ya es un tema de filtración de datos para poder hacer una muy buena proyección. Es importante hablar sobre las poblaciones y sobre las muestras, porque generalmente nosotros no podemos analizar toda la población de datos que tenemos quizá, y tenemos que usar cierta cantidad de muestras, ¿no? Datos de muestra para poder proyectar también correctamente. Esto es lo que nos va a lanzar al final la proyección que vamos a obtener, que es una función de densidad de probabilidad, y nosotros al final vamos a tener una función acumulada, que nos va a ayudar a determinar la probabilidad de falla o la confiabilidad. Eso, hasta ahorita, es lo que quiero que tú me entiendas hasta ahora. ¿Ok? Hasta ahora. ¿Qué modelos existen o qué distribuciones existen, ¿okay?, que me van a ayudar a encontrar esos tiempos hasta la falla en el futuro o esos tiempos para la reparación en el futuro? Existen diversas distribuciones y una de ellas es el modelo de Weibull, ¿no? Como la que tú ves acá. Podemos hacer un ploteo de probabilidades. Existe también un modelo que se llama normal, log normal, exponencial, ¿ok? Modelos triangular, beta-per, etc. Pero, ¿qué es lo importante de estos modelos? Y solamente me voy a identificar ahorita con el modelo de Weibull, porque creo que con eso te puedo explicar todo.
es que con el modelo de Weibull o cualquier modelo estadístico siempre va a tener parámetros. No digo que van a tener estos mismos parámetros porque estos son los parámetros propios del modelo de Weibull, pero toda distribución estadística va a tender a obtener parámetros. Y estos parámetros, ¿de qué forma te van a ayudar? Te van a ayudar a obtener la forma de esta distribución estadística que está acá, la que nosotros buscamos. Por ejemplo, ahí van a ver algunos parámetros que te van a indicar, por ejemplo, que es una gráfica normal, ¿no? Que es una distribución normal. Disculpen, lo estoy dibujando mal. Una distribución normal. Quizás te van a indicar otras gráficas que es un modelo exponencial, ¿no? Que es así como este podría ser una distribución exponencial. ¿No? Podría ser también una distribución normal. Pero eso es lo importante de los parámetros. Y eso siempre yo comento, que es importante analizar los parámetros. Entonces, como ejemplo, yo estoy colocando acá el modelo de Weibull. Y el modelo de Weibull tiene una ecuación de la confiabilidad, una ecuación del tiempo de medio hasta la falla, una ecuación de la tasa de falla, pero independientemente de estas ecuaciones, estas se determinan bajo estos parámetros, ¿no? Estos parámetros que nosotros necesitamos analizar. Por ejemplo, el modelo de Weibull tiene un parámetro de escala o de vida característica que también se le llama, o tiene un parámetro beta que se le llama el parámetro de forma, ¿no? Que te ayuda directamente o ayuda a que el modelo de Weibull pueda tomar la forma de cualquier modelo. Es como un camaleón que toma la forma de cualquier modelo estadístico. Yo debo entender estos parámetros, sí, necesitamos entender los parámetros, porque incluso a veces, ya no desde mi punto de vista, ¿ok? Solamente para jerarquizar equipos, ya no es necesario proyectar o hacer un análisis RAM para jerarquizar equipos. Solamente revisando los parámetros, nosotros podemos identificar cuáles son esos equipos de mayor prioridad, ¿ok? Para identificar prioridades. Yo puedo saber qué equipo es el de mayor prioridad solamente analizando parámetros, simplemente haciendo eso. Vamos a ver que el modelo normal, el modelo log normal o el modelo exponencial también tienen sus propios parámetros característicos, ¿ok? Que ya más adelante, quizás en un curso más completo o en otro webinar, hablemos solamente de parámetros y cómo podemos analizar parámetros de modelos estadísticos, que también es muy interesante. Entonces, hasta acá quiero que me entiendan esta parte de la distribución estadística. Si quisiera, antes de pasar a la otra explicación de análisis RAM, que me indiquen directamente si tienen algunas consultas. Me preguntan acá si el time to failure es igual al MTBF y el time to repair es igual al mean time to repair. El time to failure es igual al MTBF. Hay diferencias en descripciones, ¿ok? Hay en conceptos. Y creo que es una polémica hablar sobre el TTF y el MTBF. El time to failure se relaciona directamente a los tiempos, directamente hasta las fallas. Pero el MTBF se aplica directamente cuando son equipos, ¿no? Si mal no entiendo. Que inclusive incluye los tiempos hasta la reparación, ¿no? Sin embargo, en este caso, o para análisis RAM, nosotros lo que utilizamos es el time to failure. ¿Ok? Utilizamos el time to failure. ¿Podríamos aplicar el MTBF? Sí, pero recuerda que el MTBF tendríamos que incluir inclusive los tiempos hasta la reparación. Y con los tiempos hasta la reparación hay que tener un tanto de criterio porque los tiempos hasta la reparación inclusive incluye los tiempos fuera de servicio, ¿no? O sea, los tiempos de reparación, los ideales, y también los tiempos fuera de servicio. Cuánto tiempo se demora en llegar al repuesto hacia taller o cuánto se demora el operador en llegar al punto del equipo y reemplazar rápidamente el componente, ¿no? Entonces, si queremos irnos muy al detalle, deberíamos tener una muy buena gestión de la información. Imagínate solamente desarmar un equipo para cambiar un rodaje y yo quiero encontrar ese tiempo hasta la reparación de ese rodaje. O sea, solamente me importa a mí el tiempo para cambiar el rodaje. No me importa el tiempo, quizá, que yo he desarmado todo el equipo para cambiar ese rodaje. O sea, hasta qué nivel puede llegar nuestro nivel de especificación. Por eso que en este tema hay que tomarlo con bastante cuidado. ¿Qué tiempo se requiere para realizar un análisis RAM? Es decir, ¿cada cuánto tiempo va a realizar un análisis RAM? Un análisis RAM lo realizas directamente en diferentes fases. Hay una primera fase que es la etapa de diseño. ¿Okay? En la etapa de diseño se aplica análisis RAM. En esa etapa y en esa fase
no tengo mucha experiencia, porque existe otra fase que se llama la fase de operación, ¿no? Operación y mantenimiento. Es cuando el sistema o el equipo ya está trabajando, es cuando ya tú tienes datos reales. Es como modelar directamente el ciclo de vida de un equipo, ¿no? En que tenemos la fase de concepción, desarrollo, diseño y la fase de operación y mantenimiento. Es en esa fase de operación y mantenimiento en la que hemos aplicado, o en lo personal he aplicado análisis y utilizamos bastante el histórico de fallas. ¿Qué tiempo se requiere para realizar un análisis RAM? Generalmente tú lo puedes aplicar a los 6 meses, lo puedes aplicar al año. Hay personas que han requerido un análisis RAM después de 3 años, porque jamás han hecho un análisis RAM. Yo recomiendo cuando quizás tengas la data suficiente, ¿no? Cuando quieras la data suficiente. Ahora, no es tanto el tiempo, sino es tanto la necesidad. Por ejemplo, tú estás trabajando ahorita también en una empresa y tú quieres evaluar si la mejora o el reemplazo de un equipo te va a causar puntos positivos a futuro. Y tú no sabes cómo esto lo puedes proyectar, cuáles son los beneficios que vas a tener a futuro. ¿Cómo lo puedes hacer? Aplicando análisis RAM. No es que esta empresa o la planta ha tenido trabajando 3 años. Muy bien, tú quieres sustentar eso, puedes utilizar esa base de datos de 3 años. Pero hay ciertas consideraciones, ¿no? O sea, no solo también interesa los años. El equipo puede tener 3 años, pero en el segundo año el equipo se le hizo una reparación mayor. Por lo que se entiende que solamente vas a tomar la información del último año, ¿no? Porque todas las otras fallas ya fueron corregidas. Entonces hay que tener bastante cuidado ese tema. Ok, a ver, otra pregunta. Ah, perfecto. Listo, Carlos. Ahorita te voy a explicar el valor de 63.2%. Sí, y Víctor, esto era más que nada para que puedan entenderme la antesala. Gracias, Víctor, por la recomendación. Estos análisis se pueden aplicar a equipos que trabajan por lotes, es decir, 3 horas al día, 8 horas por semana, dependiendo de la demanda. Claro, lo puedes aplicar de esa forma. O sea, el hecho de que un equipo trabaje 3 horas al día, no que, o sea, si lo quieres aplicar para un equipo o para un sistema que tiene varios equipos y un equipo trabaja 3 horas, 8 horas, 2 horas, o es por cada equipo. Sí se puede aplicar, no hay ningún problema, pero deberías tú proyectar. Cuando tú apliques para 8 horas al día, los tiempos hasta las fallas incluso van a variar, ¿ok? No es igual un tiempo medio hasta la falla de un equipo que trabaja 8 horas de que un equipo que trabaja 24 horas al día. Y partiendo de eso, inclusive también, ¿ok? No son iguales las proyecciones de trabajo por año. Por ejemplo, por año un equipo te puede trabajar 3.000 horas. Estoy asumiendo, ¿ok? Pero hay otro equipo que trabaje 700 o 500 horas. Las proyecciones van a ser distintas. Y si las proyecciones van a ser distintas, los resultados también van a ser distintos. ¿Cómo interpretar el valor de 63.2%? Ese es un muy bonito valor para el modelo de Weibull, ¿ok? A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? El parámetro de escala se llama también valor parámetro o vida característica, ¿ok? Que te indica un valor de 63.2%. Cuando hablamos sobre confiabilidad, ¿ok? O proyecciones, este eta o este parámetro, que ya les expliqué la importancia de un parámetro porque te ayuda a encontrar esa distribución estadística, la forma de la distribución estadística y las proyecciones que vamos a tener a futuro. Este parámetro de escala en el modelo de Weibull es importante porque cuando tú lo tengas, lo vas a obtener en las unidades que has proyectado todo. Por ejemplo, si tú has hecho todo el análisis en unidades de horas, este valor va a obtener un resultado en horas. Vamos a suponer que es un valor de 4.000 horas. Tú has obtenido un parámetro eta de 4.000 horas. ¿Y qué quiere decir 63.2%? Te dice que a las 4.000 horas, ¿ok? Vas a obtener una probabilidad de falla del 63.2%. Eso es lo que te dice. Ahora, la forma de analizar también es esto y es más bonito, ¿no? Porque quiere decir que de las 0 a las 4.000 horas, ¿ok? Va a tener un valor de probabilidad de fallas menor a los 63.2%. De esa forma quiero que tú entiendas, ¿no? A las 4.000 horas va a tener una probabilidad de falla del 63.2%.
probabilidad de falla, o sea, que va a fallar. Supongamos que sea de 80%, es porque tiene mayor probabilidad de falla y no me conviene. Y rápidamente yo puedo analizar eso con solamente este valor, porque yo digo lo siguiente, ya, todos los valores o las horas de trabajo de mi equipo que sobrepasen las 4.000 horas van a tener una probabilidad de falla mayor a 63.2%. De esa forma se analiza rápidamente, sin ir mucho al cálculo. Por ejemplo, podría ser así, ¿no? A ver, voy a suponer que es así, ¿ya? Ahí está. Esa es una gráfica de la probabilidad de fallas, ¿ok? Entonces yo digo lo siguiente. A las 4.000 horas existe una probabilidad de fallas del 63.2%. Y las 4.000 horas podría estar por acá en esta gráfica. Y esta gráfica me dice 4.000 horas, voy a suponer que es acá. Ya. Justo cae acá. Casi 63%. Mira, si aquí es 4.000 horas, se analiza rápidamente que de las 4.000 horas en adelante, la probabilidad de fallas va a ir incrementando. Así que rápidamente con este parámetro, tú puedes decir todas de las 4.000 horas en adelante descartado, porque la probabilidad de fallas va a ir incrementando sin el tiempo. Sin embargo, toda actividad o toda proyección que esté por debajo de las 4.000 horas te va a dar una probabilidad de fallas menor a los 63%. Puede ser 10%, 20%, 30%. Menos probabilidad de que falle, que te conviene más y que se traduce como confiabilidad. Ok, chicos, esa es la importancia de entender los parámetros y de cómo calcularlos. ¿Cómo yo puedo obtener estos parámetros directamente? Con base de datos, con histórico, con estos tiempos hasta la falla y esos tiempos para reparar que te voy a mostrar en unos momentos. Podemos aplicar el análisis en conjunto, es decir, del sistema constituido por diferentes estaciones. Claro, yo creo que sí, sería un súper proyecto, Miguel Guaroto, claro que sí. Pero yo te recomendaría que inicies, o cuando aprendas a hacer esto, o si es que ya lo conoces, inicies lo dividas en subsistemas, ¿no? Estas diferentes estación 1, estación 2, 3, 4, y al final las puedas unir. Si tú te das cuenta, parte de cómo vas a analizar o cómo va a ser tu diagrama de flujo. Y ahora acá les voy a explicar, ok, y este artículo les voy a compartir a todos ustedes para que lo puedan leer. Con el permiso de la autora, ok, que la pueden ubicar también en LinkedIn. Se llama María Teresa Romero Barrios, ingeniera mecánica con un magíster en especialidad en confiabilidad de sistemas industriales, ok. Tiene más de 10 años de experiencia, le estoy haciendo cherry a la ingeniera. En este artículo nosotros vamos a entender conceptos que es un análisis RAM, el análisis RAM en modelos subsuelo y superficie, cuándo aplicar un análisis RAM, para qué un análisis RAM y esquema de trabajo de un análisis RAM y etapas y resultados de un análisis RAM. ¿Ok? Eso es lo que les comenté. ¿En qué fase de una instalación nosotros podemos aplicar? Desde el diseño conceptual, diseño básico, diseño detallado, puesta en marcha y operaciones. Con operaciones se refiere directamente al plan de mantenimiento, los repuestos, cuántos retrasos se están obteniendo, ya cuando el equipo ya está en operación directamente y ya se pueden encontrar datos o histórico de fallas. Adolfo, tú me has aplicado solamente esta parte y estas 4 partes anteriores se puede hacer. Claro que sí. Mira acá, ese resumen interesante. Te dice, si es que tú quieres hacer un análisis desde el diseño conceptual hasta el diseño básico, necesitamos solamente datos genéricos y de referencia. Porque no sabemos lo que yo estoy diseñando, no sé cómo va a interactuar directamente cuando ya esté en operación en campo. Y es por eso que ya nos vamos al lado de datos genéricos. ¿Okay? Recolección de información o de referencia, ¿no? Que me va a ayudar a tener una proyección en el futuro de cómo podría ser su comportamiento. ¿Cómo vamos a saber directamente cómo se va a comportar nuestro sistema ya instalado en operaciones? Cuando estén en operaciones propiamente dicho. Cuando tengamos datos de prueba actuales. Diseño detallado, datos de los proveedores. ¿Ok? Y todos sabemos muy bien que los datos de los proveedores quizás a veces no coinciden netamente con nuestros equipos o nuestro sistema, porque nuestro contexto operacional varía cada vez más, ¿no? O varía frecuentemente.
Sin embargo, necesitamos, si es que tú quieres hacer un análisis RANS, también en esa etapa necesitas de otros datos que te pueda dar un soporte. ¿Ok? Esto es lo que nos explica. Un análisis RAM, ¿para qué? Nos puede dar un diagnóstico, por ejemplo, de la producción, lo que te comenté. Si yo tengo un tiempo medio hasta la falla, un tiempo medio hasta la reparación, yo puedo determinar cuántas fallas van a ocurrir en el tiempo, ¿cierto? Cuánto me voy a demorar en el tiempo y por lo tanto cuánto va a ser mi proyección de la disponibilidad inherente en el tiempo. Y si encuentro cuánto es la disponibilidad inherente en el tiempo, yo también voy a poder encontrar cómo va a ser esa pérdida de producción o esa ganancia, ¿ok?, de producción si es que decido hacer un tipo de mejora dentro de mi análisis RAM. Un análisis de portafolio, porque vamos a poder hacer un análisis de aquellos componentes o equipos que conforman mi sistema y determinar cuáles son los de mayor prioridad. Yo al saber, después de mi primera proyección, cuáles van a ser los de alta prioridad, yo voy a poder determinar qué mejoras puedo hacer, qué cambios puedo hacer, cuáles son esos modos de falla que están atacando directamente estos equipos. No, puedo saber también incluso cuál va a ser la afectación en el medio ambiente y la seguridad, porque si tú tienes una proyección de las fallas en el tiempo, dependiendo del equipo, tú puedes saber cuál es el riesgo que tiene este equipo en el medio ambiente o en la seguridad. Es posible que una falla afecte el medio ambiente o afecte la seguridad y también te ayuda para eso. Y por lo tanto, un análisis de costo de ciclo de vida, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Porque yo puedo relacionar esos tiempos hasta la falla y esos tiempos para reparar que voy a proyectar a futuro. Pero imagínate que aparte de proyectar eso, yo voy a también poder relacionarlo con los costos. O sea, saber directamente cuánto voy a gastar yo en temas de intervenciones correctivas, ¿okay?, en temas de horas de personal, en temas de inventarios, porque la falla de un componente, la falla de un equipo requiere de inventarios, de repuestos, y eso me ayuda a mí a determinar cuánto es esa cantidad de repuestos o inventarios que va a fallar en el tiempo. Ahora, dentro del análisis RAM y ya en la parte un poco más avanzada, e incluso se incluye también las intervenciones preventivas. Determinar y colocar, por ejemplo, si un componente, un equipo, cuántas intervenciones preventivas va a tener en el tiempo. ¿Okay? Cuántas intervenciones correctivas también va a tener en el tiempo y esa forma proyectar cómo va a ser ese costo del ciclo de vida que va a tener en el tiempo. Este es el esquema de trabajo que se tiene que manejar. Esto es lo más interesante. Si tú te das cuenta acá, ¿qué me dice? ¿Qué me indica? Esquema de trabajo. Conocimiento previo, información genérica de fallas, de reparaciones, evidencia de datos propios, opiniones de expertos. Para que yo pueda realizar un cálculo de esta disponibilidad, identificar cuáles son aquellos equipos de mayor jerarquía, aquellos equipos de alta prioridad para poder obtener estos resultados finales. ¿Recuerdas que te comenté que tenemos que recolectar información? Y esa información se recolecta por este medio. Conocimiento previo de la información genérica de fallas y o reparaciones, ¿no? Puedo basarme directamente en manuales como el OREDA que me da datos genéricos, ¿no? Y yo pueda utilizar estos datos genéricos para proyectar ese tiempo hasta la falla, ese tiempo para reparar. Datos propios, que siempre hablamos, que hemos hablado de esto durante esta presentación, u opinión de expertos. ¿Por qué? Porque van a pasar momentos en los que tus equipos no van a tener datos genéricos y tampoco tienes datos propios, pero te queda la opinión de expertos. A quienes no les ha pasado, ¿ok? A quienes no les ha pasado, y levanten la mano si es que sí les ha pasado, que tu operador, que tu mecánico conoce mejor el equipo que los mismos datos que tú puedas encontrar dentro de tu histórico. Que él sabe muy bien aproximadamente cuántas veces está fallando el equipo en operación, ¿no? O en a lo largo de todos los años. Si es que no tenemos datos genéricos, si es que no tenemos evidencia propia, datos históricos de falla, nos podemos también dar un soporte con la opinión de expertos que nos va a ayudar netamente a poder obtener una proyección aproximada de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar posterior a eso un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques que va a identificar netamente cómo es ese proceso de producción que tú tienes.
¿ok? ¿Cómo trabajan los equipos? Si hay componentes, equipos que están en serie o en paralelo, necesitamos hacer un diagrama de bloques y que vamos a alimentar directamente con tratamiento de datos de falla y de reparación. ¿Y por qué le digo tratamiento de datos de falla y de reparación? Porque a pesar de que tú vas a encontrar todos estos datos, vas a tener que hacer un tratamiento de datos de falla, un filtrado de datos, selección de datos. Cuando nosotros hacemos análisis RAM, inclusive no conocemos al detalle los equipos o no conocemos al detalle el contexto operacional y trabajamos de la mano de los supervisores o del personal involucrado que conoce día a día estos equipos, que quizás tú los conoces muy bien con los equipos que tú estás trabajando. Y de la mano con ellos hacemos un tratamiento de datos de falla. Consultamos el por qué ocurrió esta falla, si debemos considerarla o no debemos considerarla, si es el tiempo apropiado o no es el tiempo apropiado, y N cosas que se puedan preguntar en ese momento. El diagrama de bloques, aparte del tratamiento de datos que nosotros vamos a usar, también necesita una información, de un análisis de información de la instalación. Por ejemplo, información de producción, estudios previos, incluso pueden haber aquí costos, inventarios, capacidad de logística, etcétera, para que nosotros podamos proyectar correctamente cómo va a ser la disponibilidad. No solamente es la disponibilidad, como les comenté, porque con la disponibilidad yo puedo identificar cómo va a ser ese impacto en la producción que voy a tener a futuro. Y de esta forma voy a poder sustentar correctamente las mejoras que quiero hacer, ¿no? Porque como lo dijo un consultor, Robinson Medina, de nada va a valer que yo entre un informe de fallas y de disponibilidad si es que esto no lo convierto a dólares, ¿no? A dinero, si es que no hablo el mismo lenguaje de los gerentes, y eso es lo que nosotros vamos a mostrar ahora. Primera etapa, datos de falla y reparación. Como tú te das cuenta acá, nosotros podemos hacer un filtrado de datos y encontrar, por ejemplo, quién no tiene o utiliza el SAP, el Oracle. Algunos utilizan, inclusive siguen utilizando el Excel. Pero toda esa información que tú, yo, tus compañeros podamos recolectar, tenemos que hacer una recolección de información. Primero, un censo de los equipos. ¿Cuáles son esos equipos que conforman directamente ese sistema que tú quieres analizar y proyectar? ¿No? ¿Cuál es esa información técnica operacional? ¿Qué es lo que ha fallado primero? ¿En qué tiempo ha fallado? Tenemos que hacer esa etapa de tratamiento de datos. Hay dos formas, datos históricos propios, ¿ok? Que vienen desde la evidencia, desde los datos que tú has podido recolectar, lo que está en tu sistema, lo que está en tus cuadernos de los mecánicos, porque a veces lo escriben directamente en el cuaderno. Puede ser opinión de expertos, aquella opinión de expertos en la que tú sales y haces una propia encuesta. Hay un diagrama bien bonito, un diagrama de flujo que te indica qué preguntas tienes que realizarle al mecánico, ¿no? Preguntarle si ha tenido una experiencia de fallas con estos equipos anteriormente. ¿Ok? Con este equipo bajo este mismo contexto operacional. Si te dice que no he tenido ninguna experiencia, no sé acerca de este equipo, es nuevo en esta operación, pasamos a otra pregunta. ¿Ya has trabajado con estos equipos en otra empresa con similar operación o contexto operacional que este equipo? Sí. Perfecto. ¿Cuántas fallas han ocurrido? Cuéntame. Y empiezas a recolectar la información como un proceso de encuesta. Y de esta forma ya podemos utilizar esos datos dentro de nuestro análisis. Adolfo, es que esto no ocurre en la realidad bajo mi concepto operacional. Lo que pasa es que no tienes suficientes datos, pero necesitas hacer un análisis RAM. Es por eso que existe la opinión de expertos, ¿no? Data genérica. ¿Y qué es lo que te indica la data genérica? Fuentes de información de datos de falla. Manuales, ¿ok? Que libros o que te indican o que han investigado diferentes datos de falla de múltiples equipos de diferentes operaciones a nivel mundial y que te traen directamente esos datos catalogados bajo modos de falla. Y no son datos tan simples de que abro el libro, el equipo está acá, agarro los fallas. No. Abres un libro y te dice, mira, equipo ha fallado por los siguientes modos de falla y esos han sido sus resultados. Tasa de falla, desviación estándar, media. Esos datos estadísticos te los da. Tú tienes que identificar qué modo de falla es el posible que podría ocurrir para tu contexto operacional. O sea,
a ese nivel de especificación se tiene que llegar, ¿no? Por eso se dice que dentro de un análisis de confiabilidad, un análisis RAM, el 75 al 80% de tu tiempo va a ser recolectando información. No hay menos que eso. No es que vas a encontrar la información, lo vas a recolectar, lo colocas y proyectas. No, vas a tener que seguir preguntando y preguntando. Podemos tener, por ejemplo, el Exida, el PHMSA, la IEEE, el OREDA y diferentes manuales de estudio o de recolección con la que vas a poder recolectar la información. Esa es la parte de los datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos obtener? Pues bien, este es otro artículo que te enseña cómo nosotros podemos hacer el tratamiento de los datos genéricos. Y los datos genéricos generalmente se usa el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes, que en un momento lo vamos a ver. Déjenme abrir nuevamente esto, por favor. Listo. Entonces, estábamos acá. Luego de eso llega el tratamiento de datos de falla y de reparación, ¿no? Si tú te das cuenta, ya tenemos aquí el tratamiento de datos de falla y de reparación. Mira, acá lo interesante es que este análisis lo he hecho un poquito más complejo. Porque aquí utilizan, mira, datos históricos propios, ¿ok? Ya está actualizada la información, opinión de expertos, porque también tenemos opinión de expertos, e inclusive data genérica. O sea, tenemos, o inclusive podemos juntar todos estos tres tipos de informaciones para hacer un análisis correcto. Ya otra etapa, o siguiendo a otra fase, es el análisis de la producción, ¿no? ¿Cómo es el flujo o el proceso que nosotros tenemos que analizar? Y ese artículo lo explica correctamente y lo explica bien. Por ejemplo, nosotros podemos tener un diagrama de flujo de cómo ver nuestra operación, qué componente tiene que trabajar primero, segundo, cuál es el equipo que va a trabajar, qué válvulas activa, a qué equipo o a qué estación va a enviar ese flujo, ¿no? Ese producto. Tenemos que hacer un análisis correcto de la producción. ¿Por qué? Porque dentro del análisis que tú vas a hacer, van a existir equipos que la falla solamente de un equipo va a generar la parada de toda tu producción. Eso tú lo vas a considerar como en serie. ¿Por qué? Porque un sistema en serie se determina como que la parada de un equipo, componente o sistema que esté en serie para todo tu sistema. Si falla esto, para todo esto. Imaginemos que este es un equipo y este es otro equipo, que están en serie, ¿ok? Y que transporta un flujo determinado para un sistema de producción que es este. Pero este equipo está conformado por 4 componentes o subequipos principales y el otro equipo también. Pero igual, este equipo número 1 produce la falla de todo este equipo general y por lo tanto producirá la falla de todo mi sistema. Cuando pase esto, se dice que son un sistema en serie. Pero también te va a pasar que analizando la producción vas a encontrar equipos que al fallar no van a parar todo tu sistema va a seguir trabajando. Bajará la carga quizás, pero va a seguir trabajando. Esos equipos nosotros los consideramos como en serie, en paralelo. Porque la falla de un equipo no me va a parar el sistema. Si es que falla este equipo N, ¿ok? Igual los 3 primeros equipos van a seguir trabajando y mi sistema no va a parar. Variará la carga, bajará quizás la producción, pero no va a parar, no va a haber una pérdida de producción completa. Entonces, o es que la disponibilidad del equipo no va a llegar a 0. ¿Por qué? Porque hay equipos en paralelo. Entonces, ya veremos más adelante de que si yo tengo un sistema en serie y que considero, ¿ok? Que, por ejemplo, la parada de este equipo número 2 va a perjudicar todo mi sistema, entonces rápidamente yo coloco un equipo en paralelo. Y puedo decir yo que es un equipo 2'. Y yo puedo proponer dentro de un análisis RAM, ¿no? Hemos proyectado que la confiabilidad, que la disponibilidad del equipo va a tender a 0 en 3 años, debido a una falla prematura en el equipo 2.
para lo cual nosotros proponemos dos cosas. Reemplazar el equipo número 2 por un equipo nuevo, o la segunda opción, traer un equipo o un segundo equipo de similares características, ¿ok?, que trabaje en paralelo a este equipo, para que de esta forma podamos garantizar que no va a haber una pérdida o una caída de la disponibilidad en el tiempo, mejorando inclusive la confiabilidad de todo este sistema. ¿Se podría hacer eso? Se podría hacer eso. ¿Cómo puedes proyectar ese resultado a futuro con análisis RAM? Tú puedes hacer con el análisis RAM que aquí haya un equipo en paralelo, que aquí también haya otro equipo en paralelo, ¿no?, si es que es muy crítico, y acá también puedes agregar otro equipo en paralelo también si tú gustas. Eso es lo que podemos hacer con el análisis RAM, probar escenarios, y eso es lo que se tiene que ver. Cuando se habla directamente de administración de empresas o de toma de decisiones con respecto a la administración de empresas, se habla también bajo escenarios. Se tiene que tomar diferentes decisiones bajo diferentes escenarios que puedan ocurrir en el futuro. Esos mismos escenarios también nosotros lo podemos aplicar directamente en análisis RAM y en la gestión del mantenimiento, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, así que tenemos que basarnos bajo un escenario pesimista, un escenario optimista o un escenario real, ¿no?, en función a los datos que tenemos. 3 tipos de escenarios que podamos tener y otros escenarios que si tú como analista puedas incluir. Entonces, si se dan cuenta, ya se torna un poco más bonito, porque va desde la parte básica de modelación a un poco a la parte más avanzada, ¿no? Bonito esa parte. Entonces, ya cuando nosotros entendemos, ¿ok?, hemos entendido el análisis de la producción, cómo es ese flujo de proceso, ¿ok? El flujo de proceso que nosotros estamos analizando no es igual a mi construcción de mi diagrama de bloques. Porque ha pasado que puedes aquí tener varias conexiones, ¿no?, diferentes, no sé si están en serie paralelo, pero la pregunta es sencilla, ¿no? ¿La parada de este equipo me va a generar la pérdida de producción? Sí. Ah, entonces es un bloque en serie. ¿La parada de este equipo me va a generar la parada de la producción? No. ¿Por qué? Porque es en paralelo. Ah, son bloques en paralelo. O sea, de esta forma nosotros ya vamos construyendo el diagrama de bloques. Y quizás el diagrama de bloques de lo que nosotros analizamos, que era esto, podría ser esto que se llama construcción del diagrama de bloques y validación del modelo, ¿no? Ya si ustedes se dan cuenta, ya inclusive acá hay una separadora horizontal, una separadora horizontal de otro equipo, hay 3 equipos en paralelo, seguidamente de un equipo en serie, que se conecta directamente con otro sistema que está en paralelo y en serie con otro, que se conecta directamente con otros 3 equipos que tienen componentes que están en paralelo y en paralelo, pero también en serie. Entonces ya podemos nosotros construir nuestro diagrama de bloques. Y lo que yo te expliqué al inicio del webinar, que este diagrama de bloques, ¿ok?, la proyección que yo pueda tener es bajo los datos que yo voy a recolectar para cada equipo. ¿Y cómo voy a recolectar esos datos? Aquí está, lo explicamos acá. Conocimiento previo, data e información genérica, evidencia de datos propios y opinión de expertos. Estas 3 formas totalmente importantes para que nosotros podamos modelar correctamente nuestro diagrama de bloques. Y al final, todo este diagrama de bloques que nosotros hacemos quizá manualmente, lo podemos reflejar directamente en un programa. ¿Por qué? Ya aquí no aplicamos tanto el Excel, porque el programa tiene que iterar diferentes y múltiples valores. Decir, ¿qué pasaría con la producción si este equipo falla a las 1000 horas? ¿Qué pasaría si este equipo ya no falla a las 1000 horas, sino falla esto a las 1000 horas? ¿Qué pasaría si este equipo falla a las 1000 horas y estos 3 equipos no fallan? ¿Qué pasaría si 2 equipos fallan a las 1000 horas y los otros no fallan? ¿Qué pasaría si 7 equipos fallan a las 1000 horas y los otros no fallan? ¿Qué pasaría si 8 equipos? Si te das cuenta, hay múltiples y múltiples y múltiples variaciones de proyección y de cálculo. Así que si estás pensando realizarlo por Excel, no lo hagas. Utiliza un programa. ¿Sabes cuándo podrías utilizarlo por Excel? ¿Bajo qué consideraciones? Cuando tengas eso. Cuando sepas que tienes 3 equipos o 3 componentes o 4 componentes que están en serie y quieres proyectar, utilízalo.
No hay ningún problema, úsalo. Porque tú ya sabes cómo calcularlo, ¿no? O sea, ya vamos a poder, y cuando lo quieras hacer tú mismo por Excel, bueno, hasta donde yo he podido hacerlo con Excel, porque yo lo hago usando un programa, yo he podido solamente proyectar la confiabilidad, ¿no? ¿Cuánto es la confiabilidad de todo mi sistema? Va a ser el producto de esta confiabilidad por la segunda, por la tercera y por la eneava. Solo yo llego a un nivel de confiabilidad. Si quiero proyectar confiabilidad y disponibilidad, utilizo directamente un programa. Y este programa, por ejemplo, te va a dar todo esto, ¿no? Cómo hacer la variación de la disponibilidad en el tiempo, ¿no? Inclusive hay programas en las que puedes incluir la carga de trabajo, ¿ok? La capacidad, incluso la capacidad de producción, para que en función de la capacidad de producción y los tiempos de trabajo puedas tú modelar correctamente cómo va a ser esa variación de la probabilidad de falla en el tiempo. Y de esa forma puedas proyectar la disponibilidad. Pero eso es lo que se quiere, ¿no? Esa disponibilidad inherente acumulada para un año, para 2 años, para 3 años, y al final recolectarlo o relacionarlo directamente con los costos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos todos? Modelaje también, mira cómo lo producción, mira acá, perfil estocástico, producción anualizada de aceites. Perfil estocástico del manejo de gas anualizado, inclusive se puede hacer esto. Lista jerarquizada con base en la criticidad, te comenté. Después de proyectar cómo hacer la disponibilidad, cómo hacer la pérdida de producción, parte económica, todo, también podemos identificar cuáles son esos equipos o esos sistemas críticos de mayor criticidad y en función de eso tomar medidas correctivas o preventivas. Mira acá, podemos, por ejemplo, acá, eliminación de agua, perdón. Te dicen, número de promedio de fallas, 26.18. Imaginemos que esto lo estamos proyectando para 3 años de trabajo, ya, un año de trabajo, 26.18. Porcentaje de media de la pérdida absoluta, 0.0849. ¿Cómo va a ser ese MTTF en años? 0.573, ¿no? En años, o sea, cada medio año falla. Podemos incluir la pérdida de producción también. Porcentaje de pérdida relativa local también incluye acá. O sea, podemos incluir todo eso y proyectarlo y en función de eso determinar cuáles son esos sistemas más críticos, ¿no? Conclusiones, el análisis RAM es una poderosa herramienta para el diagnóstico de un sistema de producción y toma de decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque en este análisis o en el diagrama de bloques que yo ya voy a hacer actualmente, yo puedo incluir lo siguiente, ¿no? Yo puedo definir, yo he encontrado que este sistema es el que está fallando demasiado. ¿Lo puedo cambiar? Está fallando por un equipo o que contiene este sistema, por un componente muy importante. ¿Puedo variar? ¿Qué pasaría si aumento la cantidad de repuestos que pueda tener? ¿Qué pasaría si mejoro la frecuencia de inspecciones? ¿Qué pasaría si mejoro la frecuencia de mantenimientos preventivos? ¿Cómo esto va a variar directamente en mi proyección, ¿no? Para un año, 2 años, ¿me va a convenir, no me va a convenir en costos, en reducción de fallas? Todo esto es lo que podemos hacer un análisis RAM. Paradigmas, un análisis RAM no es igual que un RCM. Un análisis RAM te proyecta, como tú has podido ver, disponibilidad, pérdida de producción, costos, ¿ok? Y te ayuda a evaluar escenarios, ¿ok? Escenarios que posiblemente pueden venir de propuestas como un análisis causa-raíz o de propuestas de un RCM, ¿no? Pero no es un RCM, ¿ok? 0X, si es que pensamos que el análisis RAM es un RCM, es totalmente diferente. Un RCM netamente se encarga en la generación de planes de mantenimiento, ¿ok? Que es totalmente diferente de un análisis RAM. ¿Qué es un análisis RAM? Imagínate un proyecto de inversión que estás invirtiendo en una empresa y tú quieres saber si la decisión que tú tomes ahora económicamente te va a dar buenos resultados a futuro bajo diferentes escenarios, ¿ok? Eso es lo que te proyecta el análisis RAM. Si va a ser viable esa toma de decisión que vas a hacer a futuro. Si va a ser viable si es que no tomas ninguna decisión a futuro. ¿Cómo va a ser mi futuro si es que no tomo ninguna decisión bajo este sistema de producción que yo tomo actualmente? Ese es un análisis RAM. Es un tratamiento de la información, de la data de falla, ¿ok? Para una proyección estadística, para una proyección a futuro. ¿Ok, señores? Eso es lo que quería comentarles el día de hoy. ¿Qué es lo que quiero hacer?
es mostrarle cómo hicimos una aplicación real. ¿Okay? No sé si ustedes pueden ver mi pantalla actualmente. La hicimos también para un sistema de bombeos. Si ustedes se dan cuenta, estas son las bombas principales. Eran 3 bombas principales, como ustedes se pueden dar cuenta acá. De estas bombas principales, habían 4 bombas en paralelo. ¿Ok? Habían válvulas. En este caso no contábamos con los datos de la válvula. Hicimos un análisis en este caso entre intermedio y básico, ya que las válvulas no contamos la data e información con las válvulas, nos centramos netamente en la información de las bombas, ¿no? Información de data de falla de las bombas. Ahora bien, antes de pasar a esta explicación de cómo hicimos la recolección de la información, de cómo hicimos la proyección de datos utilizando un programa llamado RARE y Raptor, cómo hicimos la recolección de la información, el filtrado de datos. Aquí no coloqué el filtrado de datos, pero ya ahorita lo abro. ¿Cómo encontramos esto? Quisiera saber si tienen algunas preguntas que me puedan hacer, por favor. ¿Tienen algunas consultas antes de poder iniciar con esta breve explicación? Me las pueden escribir al chat si gustan, señores, no hay problema. Perfecto, vamos a explicar entonces esta parte, ¿ya? Es importante que tengamos o que entendamos los conceptos porque nos ayuda bastante a poder hacer un análisis correcto de la información. No solo es el artículo técnico, sino es bastante la información y el filtrado que podamos tener. Este artículo les voy a compartir rápidamente. ¿Ok? Les voy a mostrar cómo lo van a, cómo les voy a poder compartir, porque ahorita compartirles a todos ustedes se me va a hacer un tanto complicado. Yo les estoy pasando un link de información, es un link de registro de asistencia, ¿ok? Contiene algunas preguntas, las respondes. Pero con eso yo voy a determinar las personas, ¿ok? Puedes escribir en el chat, por favor. Al final yo activo los micrófonos. Para que puedan, en este caso, para que puedan enviar ese artículo, por favor, técnico, ¿ok, chicos? Es un artículo muy bueno para que ustedes puedan aprender un poquito más. Y para que terminen de leerlo, es muy interesante, de verdad. A mí me gustó mucho. Pues bien, comenzamos. No, Saulo, la confiabilidad no es igual que la mantenibilidad. La confiabilidad está relacionada netamente a las fallas y la mantenibilidad netamente al tiempo de reparaciones. Por ejemplo, confiabilidad enfocado netamente al tiempo que debe pasar para que falle un equipo componente, mientras que la mantenibilidad se es relacionado directamente al tiempo que te demoras reparando. No es lo mismo que el tiempo para que falle un equipo que el tiempo que te demoras reparando, ¿no? Un equipo puede fallar después de 700 horas y lo reparas en 2 horas. Son tiempos distintos, ¿no? Horas distintas que es necesario entender. Y perfecto, gracias por la pregunta, Saulo. Yo parto con eso entonces. Si bien es cierto, nosotros podemos, por ejemplo, proyectar, ¿ok? Podemos proyectar la confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Y ahora con el apoyo de Saulo, sabiendo que la confiabilidad está relacionada netamente a los tiempos que debe pasar para que falle, y la mantenibilidad es el tiempo que me demoro reparando, son aquellos tiempos que yo tengo que tener para poder hacer un análisis RAM. ¿Y de dónde saco esos tiempos? La pregunta es, ¿no? Datos genéricos, juicios de expertos
o información propia, que es la que yo te muestro acá. En este caso, nosotros primero hicimos un análisis del... En este caso, nosotros hicimos un análisis de los equipos, ¿no? ¿Ok? Hicimos, por ejemplo, el cliente nos envió un esquema de bombeo, ¿ok? Y estos sistemas de unidades principales nos indicaban que tenían 4 bombas principales que trabajaban en paralelo, y que cada bomba trabajaba con un motor eléctrico y también, si no me equivoco, con un variador de velocidad, si es que no me equivoco ahorita. Así que si te das cuenta, no solo era una bomba, tú puedes ver aquí que hay una bomba, sino había una bomba, o sea, 4 bombas en paralelo, y en cada rama había una bomba que estaba en serie con un motor eléctrico y también con un variador de velocidad. Y cada bomba tenía eso, un motor eléctrico, bomba, ¿ok? Y variador de velocidad. Motor eléctrico, bomba, variador de velocidad. Si te das cuenta, entonces, el sistema era esto. Esto era. Bomba, motor eléctrico, variador de velocidad. Bomba, motor eléctrico, variador de velocidad. Bomba, motor eléctrico, variador de velocidad. ¿Qué pasa? Que en total nosotros tenemos 12 equipos. 12 equipos. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 12 históricos de datos o 12 datos que nos den a nosotros información de tiempos hasta la falla e información de tiempos para reparar. 12 datos. En ese caso, se optó por la recolección de la información de fallas. Y nos pasamos directamente al análisis del histórico de fallas, ¿no? Como tú puedes ver acá. Todo el histórico que hemos podido. Teníamos que hacer filtrado de datos. Primero la data no estaba separada por motor eléctrico, no estaba separada directamente por variador, por bomba, todo era un conjunto de equipos y teníamos que analizar separadamente. No es lo mismo combinar toda la información en un equipo que separarla por bomba, motor y variador. Es diferente. Si es que está en nuestras posibilidades ser más específico al momento de analizar la data, hagámoslo. Si es que está dentro de nuestras posibilidades. Adolfo, me toma un poco más de tiempo, pero ¿lo puedes hacer? Sí, hazlo, porque te va a ayudar a proyectar algo como que mucho más correcto, ¿no? El filtrado de datos, no hay fórmula para esto. Vamos a hablar de esto la siguiente clase con Edgar Fomayor, que es el profesor que va a dictar el curso Análisis RAM. Nosotros tenemos un curso Análisis RAM que va a ser dictado directamente el 13 de diciembre, de esta semana que viene a la otra. 16 horas de capacitación en la que le vamos a explicar todo eso. Yo te he explicado de forma rápida, conceptual, ¿ok? Pero en este curso Análisis RAM te vamos a explicar de cómo hacer una recolección de fallas, cuándo solicitar información, cómo es ese diagrama de preguntas que tienes que hacerle al operador o mecánico para obtener los datos por juicio de expertos, ¿no? Cómo puedes hacer un análisis de la data genérica, cómo puedes hacer una recolección o un filtrado de datos históricos, como vemos acá. No hay fórmula para filtrar datos, tú tienes que analizar tus datos, y es más que nada criterio. Si yo veo una orden de trabajo que está como intervención preventiva y veo que en la descripción dice falla, es porque está mal, es porque tengo que preguntar si han hecho correctamente esa orden de trabajo, ¿ok? Es una recolección de información. Primero de las descripciones para identificar qué es lo que ha fallado, si ha fallado el motor, variador o ha fallado la bomba. Segundo, identificar las horas, ¿no? Muchas veces no tenemos tiempos de operación como lo tenemos actualmente acá. Otros programas solamente nos dan tiempos hasta la falla. Mira, aquí está. Tiempo hasta la falla. Para la falla, dice. Tiempo para la falla. Aquí está. Pero hay otros que nos dan esto, pero no nos dan tiempo para reparación. O sea, tenemos que ver la forma de cómo obtener esos tiempos para la reparación. O hay unos que nos dan tiempo para la reparación, pero no nos dan tiempo hasta la falla. ¿Cómo podemos obtener ese tiempo hasta la falla? Y diferentes formas, ¿ah? Diferentes maneras de cómo entender, de cómo analizar. Recuerda que el tiempo hasta la falla es de falla en falla. Si falló una vez, la segunda, ¿cuánto tiempo se demoró en que ocurra la segunda falla? El filtrado de datos, señores, no es tan sencillo como le dije. Toma su tiempo, necesita de criterio y necesita de una persona que pueda analizar esto.
Ahora bien, ahorita respondo a tu pregunta, Raúl. Me preguntan, ¿la bomba de tu caso tiene modelo de Weibull? ¿Se detectó para solo un modo de falla más crítico? ¿Combinaste esto? No. Yo combiné varios modos de falla y no usé el modelo de Weibull. Ahorita te explico qué usé. Les comenté que si es que nos es factible ser más específicos, somos más específicos. Pero va a depender del criterio. ¿Ok? Del criterio que tengamos. Puedes encontrar un modo de falla que ocurrió en un tiempo determinado y tú ves que este modo de falla ocurrió después de 7.000 horas y luego los otros modos de falla que han ocurrido cada 10, cada 15, cada 10 horas. Y tú dices, oye, para todo ese equipo que quiero analizar, hay una falla que ocurrió luego de 7.000 horas, pero hay otra falla que ocurrió a las 10, a las 15, a las 20, a las 30. ¿Qué hago con esa que ocurrió después de cada 7.000 horas, 10.000 horas? Analizar, preguntar, ¿no? El analista tiene que ser juicioso, tiene que preguntar, tiene que aplicar el criterio y preguntando a la persona que le estás haciendo el análisis, ¿por qué ocurrió esta falla después de cada 10.000 horas? No, lo que pasa es que ocurrió una falla que no se tenía, una falla que ya se eliminó la causa raíz, no va a volver a ocurrir, esto usualmente no ocurre en todos mis años de experiencia, perfecto, entonces no la voy a contar para el análisis que voy a hacer, porque yo necesito hacer una proyección más aproximada a la realidad. ¿Ok, señores? Es que yo quiero agregar a Adolfo y quiero saber qué pasa. Perfecto, eso que sea otro escenario. Como dije, nosotros podemos hacer análisis distintos para diferentes escenarios. Ahora bien, ¿de qué depende utilizar un modelo estadístico? Perfecto, ya vamos ahí, señores. Entonces, luego de hacer nosotros la recolección de información, lo que nosotros tenemos que hacer directamente es, a ver, la recolección de la información de tiempos hasta las fallas. Déjenme ver acá. A ver, un momento, por favor. Señores, quiero abrir un archivo para que ustedes puedan ver bien la información, la recolección de la información. No, no es acá. Ok, continúo. Este es mi esquema o mi tabla de datos. Este es los datos o los resultados finales. Por ejemplo, yo encontré cuáles fueron los tiempos hasta la falla de mi bombas, de mi motor y de mi variador. Encontré cuáles fueron los tiempos hasta la falla de mi bomba, BPC 1420, de mi motor y de mi variador. Y así sucesivamente de todos los equipos, si tú te das cuenta acá. ¿Qué es lo que hice? Mira acá, si tú te das cuenta, yo lo separé tanto por una zona que hice confiabilidad, o sea, que está referido a la confiabilidad, y la otra a la mantenibilidad. Si tú puedes ver acá, confiabilidad y mantenibilidad. ¿Cómo yo puedo proyectar o saber qué modelo se ajusta a esta primera bomba? Si te das cuenta que hice modelo de Weibull. Y la mantenibilidad, ¿qué modelo se ajusta a sus tiempos para reparación? Si te das cuenta, aquí hice lo normal. ¿Cómo yo pude identificar esto? Porque recuerda, yo ya identifiqué cómo va a ser mi flujo de producción, ya identifiqué cómo va a ser mi diagrama de bloques. Ahora, lo que yo tengo que identificar es cuáles son los parámetros que caracterizan a este equipo o la distribución estadística, ¿ok? Que caracteriza este equipo. Nuevamente, y encontré el esquema de operación. Luego de hacer el esquema de operación, he identificado cómo va a ser mi diagrama de bloques, ¿ok? Luego de identificar cómo va a ser mi diagrama de bloques, ahora he identificado los datos y los parámetros. ¿Qué es lo que yo hago para identificar si es un modelo de Weibull, es un modelo de log normal, tanto para la confiabilidad y para la mantenibilidad? Es la data que he recolectado. Por ejemplo, ahorita de este histórico, por ejemplo, yo digo lo siguiente,
variador, bomba, por ejemplo, bomba. Yo aquí tengo todos los datos de bomba, ¿de qué? De tiempos hasta la falla y tiempos para reparar, si tú te das cuenta. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a filtrar la bomba que quiero. Esta es la bomba, solamente la bomba. Y si tú te das cuenta, ¿qué hago con la bomba? Yo encuentro los tiempos hasta la falla, tanto tiempos que pasan para la falla y tiempos que me demoro reparando. Dos tipos de datos. ¿Por qué? Porque el primero me ayuda a determinar ¿qué? ¿Qué dijimos? Confiabilidad. ¿Y el segundo qué? Mantenibilidad, ¿no? Ahora, como lo dice el compañero, tenemos que hacer un tratamiento de datos. Tenemos que yo identificar estos datos obedecen a qué modelo estadístico o qué modelo estadístico o qué distribución estadística obedece a estos tiempos. Para ello lo puedes hacer manualmente utilizando el Excel, pero suponiendo que hay dos equipos que tenemos que analizar diferentes datos históricos, ya nos basamos a un programa. Este programa también lo vamos a entregar en el curso de análisis RAM. No sé si lo abrí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? A ver, lo voy a abrir para que lo puedas chequear. Aquí está. Es este dato. Voy a hacer un ejemplo. Yo voy a abrir el programa, voy a aplicar New Data, ya se te va a explicar dentro del curso cómo hacer eso. A ver, un momentito. Agarro los tiempos hasta la falla y pego, ¿no? Esos son los tiempos hasta la falla. ¿Qué hago? Yo voy a encontrar el modelo que se ajuste directamente a estos datos. Compute. ¿Qué me dicen? La distribución que mejor se ajusta corresponde a una de tipo log normal. Sigo dando compute. Y aquí está. Este programa te ayuda a identificar cuáles son los parámetros de esta distribución normal. Y aquí están los parámetros, la media y la desviación estándar. Con estos parámetros, tú ya puedes encontrar esa distribución estadística y proyectar cómo va a ser la confiabilidad del equipo. Ya con esto, en el tiempo. O cómo puedes encontrar ese MTTF en el tiempo, ¿no? Ese tiempo medio hasta que falle. Solamente para la confiabilidad. Adolfo, yo quiero modelar la mantenibilidad. Te vas entonces y agarras tiempos para reparar. Que son estos, son diferentes, lo que te demoras reparando. Ya sabemos que aquí es una log normal. New Data, ya sabemos, imaginemos que hemos copiado los parámetros. New Data, acá tengo que escribir New Data por si acaso. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Copiar los tiempos de reparación. Y voy a pegar. Y nuevamente, ya pegué, compute, tiempos para reparar. Yo quiero encontrar la distribución estadística que se ajuste directamente a mi tiempo. Mira, casualidad. También me dice que para estos tiempos para reparación se ajusta una log normal. Voy a compute nuevamente. Listo. Y me da nuevamente mi media y mi desviación estándar, que son los parámetros de la distribución. ¿Qué quiere decir? Que para estos datos y para este equipo específicamente, yo he encontrado que el modelo o la distribución estadística que me va a ayudar a proyectar la confiabilidad va a ser la log normal, y que por casualidad, no, y que también coincidentemente para la mantenibilidad va a ser igual también la distribución log normal. Pueden haber casos que acá te aplique también un weighable, aquí una log normal o una normal, ¿no? De esta forma. Pero tú con eso ya tienes estas dos distribuciones estadísticas. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y ya con eso creo que acabamos, porque parece un curso. Es esto, miren. Es eso que está acá. Yo lo voy a hacer por cada bomba. Mira, para la primera bomba, ya encontré que se ajuste el modelo de Weibull, parámetros, mantenibilidad, ya ajusté directamente la media y la desviación estándar. Aquí está lo que expliqué al inicio, ¿no? Acá, mira, yo encuentro la mantenibilidad si es que considero solamente tiempos para reparar, o sea, ese tiempo que me demoro reparando, o
la mantenibilidad considerando inclusive los tiempos fuera de servicio, o sea, el tiempo que me demoro yendo al almacén, o sea, el tiempo en total que queda parado el equipo, independientemente si lo intervengo o no, que también es otra distribución. O sea, ¿por qué lo hago? Porque quiero analizar escenarios, ¿ok? ¿Te acuerdas que te comenté? Escenario positivo, optimista, mm, pesimista, o sea, escenario realista, etcétera. Porque quiero analizar escenarios, yo quiero analizar escenarios. Y lo hice, mira, para la bomba, para el motor, mira, me salió Weibull, log normal también. Para el variador, mira, me salió normal y la mantenibilidad me salió log normal o también me salió Weibull. Y así sucesivamente, yo identifiqué distintas distribuciones. Si tú te das cuenta, es su tiempo. Hay un tiempo de inversión acá para poder hacer este análisis, pero lo más bonito es que ya lo aplicas para un sistema, ¿no? Ya sales con la satisfacción de que lo estás aplicando para todo un sistema completo. Posterior a ello, ¿qué haces? Lo agregas directamente al otro programa que te he mostrado que se llama el RARE. Este RARE también en el curso Análisis RAM, que va a ser enseñado el 19 de noviembre, perdón, el 13 de diciembre, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche por otro profesor, Edgar Fumayor, que va a hacer su webinar la próxima semana. Este programa va a ser entregado en este curso Análisis RAM. Y acá yo ya dibujé, haciendo uso de este programa, cómo va a ser mi diagrama de bloques. Y todos estos parámetros que yo he encontrado acá, de cada bomba, lo agrego acá. Bomba 1, le doy doble clic. Y acá agrego, mira, distribución para falla, failure distribution, Weibull, parámetro de forma, parámetro de escala. La distribución para reparación, ¿te acuerdas de lo que hablamos? Tiempos hasta la reparación, que me voy a ejemplo la mantenibilidad, es repair distribution, log normal, media y división estándar. Yo agrego ya los datos que están acá. Le pongo OK. Y para cada bloque lo puedo hacer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Proyectar. Proyecto, por ejemplo, para 5.475 horas y 3 corridas, mis acá. ¿Ok? Y si tú te das cuenta, hay una línea roja ahí. Esa línea roja te indica que esos equipos son los que van a fallar recurrentemente y son los que te van a afectar a todo tu sistema de producción. Ya el análisis te indica eso. Y eso es lo que vas a aprender en el curso de análisis RAM. Voy a detenerme ahí. Perfecto. Una vez que tú ya proyectes todo eso, tú tienes que proyectarlo bajo el escenario que tú desees. Adolfo, yo quiero ver cómo va a trabajar todo mi sistema de producción para 1 año, para 2 años, para 3 años, para 4 años, para 5 años. Y aquí están, ¿no? Todos los datos. Aquí está, mira, para 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años de trabajo. Yo proyecto cuántas horas van a ser las horas totales de trabajo, cómo va a ser la disponibilidad acumulada de año tras año, cómo va a ir variando y cómo va a ser el número de fallas que se va a ir incrementando. Si tú te das cuenta, para 5 años el número de fallas va a ser mayor, ¿no? De todo mi sistema, 2.548, pero para 1 año va a ser de 503 fallas, ¿no? Cálculo de la indisponibilidad, ¿cuánto va a ser esa indisponibilidad o la pérdida de disponibilidad? En promedio un 8.8%, y yo eso lo convierto a pérdida de producción, ¿no? ¿Cuánto de producción voy a perder por esta indisponibilidad del 8.9% dentro de la planta? 650.000 toneladas, 648.000 en el segundo año y así sucesivamente. ¿Y cómo va a ser ese costo de pérdida de producción que voy a tener anual, ¿no? Y si se dan cuenta, va a ir incrementándose, va a ir variando, ¿no? Y tú de esta forma puedes hacer eso, ¿no? Puedes determinar, por ejemplo, cómo va a ser el incremento de la indisponibilidad, cómo va a ir variando en el tiempo y cómo va a ser la pérdida de producción que se va a tener en el tiempo, ¿no? Si tú te das cuenta, existen pérdidas de producción, esto solamente por año, pero imagínate acumulados, o sea, solamente por año 32 millones, pero en 5 años, ¿cuánto total vas a pagar? Como 161 millones de dólares, ¿no? Es lo que se puede proyectar, es lo que nos dicen los datos, es lo que nos dicen nuestros análisis.
Y este es el primer análisis, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Identificar cuáles son estos equipos, sistemas que son más críticos. Por ejemplo, en el primer análisis, que es el análisis de diagnóstico, ver cómo va a ser ese proceso de producción a futuro, identificamos lo siguiente: aparte de la pérdida de producción, de la indisponibilidad que se va a generar, del número de fallas totales, del costo total por pérdida de producción, identificamos lo siguiente, ¿no? Que los equipos con mayor, o sea, con baja confiabilidad, aquellos equipos que me van a producir una pérdida de producción, una baja indisponibilidad a pesar del tiempo, es la bomba 3, el variador 2 y el variador 3. Yo ya identifico, y acá va una de las condiciones del análisis RAM que te expliqué en el artículo, que creo que ya te inscribiste también en el registro que te envié, para que te podamos enviar directamente este artículo técnico. Lo voy a volver a compartir nuevamente. Y una de las características era, aparte de determinar mi nivel de producción, el análisis costo, hacer una proyección del ciclo de vida de mis equipos, determinar la jerarquización de mis equipos. Y aquí está. 3 equipos importantes. Número de fallas proyectadas, mira, 3.000, 3.200. Algo está pasando con la data de fallas. Algo está ocurriendo o algo me quiere decir. Yo identificando estos 3 equipos críticos, si tú te das cuenta, bomba, variador, 3 variador y otro variador, yo puedo trabajar bajo diferentes escenarios. Por ejemplo, un escenario en el que la bomba, el variador y este variador los cambie por unos nuevos. ¿Ok? Es la primera consideración o el primer escenario. Adolfo, pero no hay plata. Coloquemos otros escenarios en la que coloquemos variadores ya de segunda, ¿ok? Que tú tengas, por ejemplo, datos de falla, ¿no? Pero que van a ser mejores que el que está trabajando actualmente. O sea, pero son diferentes escenarios. Y con ese escenario distinto, cambiando esos 3 equipos por nuevos, mira cómo bajamos la producción, ¿no? La pérdida de producción, nuevamente proyectada con ese nuevo escenario, tiende a ser optimista, ¿no? Porque tiende a bajar conforme pasa el tiempo. Y la indisponibilidad, o sea, existe mayor disponibilidad conforme pasan los años, si tú te das cuenta acá. O sea, en otras palabras, existe un ahorro. Y si hablamos económicamente en dinero, mira, en el 5º año se llega a gastar $22.826 solamente por pérdida de producción. Sí va a haber. Mientras que en el primer escenario, ¿cuánto había? $31 millones. O sea, bajo el escenario que yo he proyectado utilizando el análisis RAM, he encontrado una mejora para que me validen este escenario, esta propuesta de solución que quiero dar. ¿Te das cuenta? Es para eso que nos ayuda el análisis RAM. También la disponibilidad, mira, llega a cerca del 99.9% de acuerdo a la predicción, comparado con 91.2%, ¿no? Y haciendo directamente un análisis RAM, mira, ya no tengo ningún equipo de mayor prioridad, ¿no? Ubicando nuevamente los equipos identificando nuevamente, identifico que, como los he cambiado por nuevos, me proyecta una falla, 10 fallas, una falla, 12 fallas o 18 fallas en comparación de las 2.000 o 3.000 fallas casi 3.000 fallas que me proyectaba. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con escenarios. Estoy evaluando una proyección de lo que va a ocurrir en el tiempo. Solamente que he aplicado acá un análisis RAM en la fase de operaciones. Recuerda que hay diferentes fases donde tú puedes aplicar análisis RAM. ¿De qué he hecho uso? He hecho uso de distribuciones estadísticas. ¿De qué he hecho uso? De un programa, ¿no? Que me va a ayudar a encontrar estos parámetros de la distribución estadística. ¿De qué he hecho uso? He hecho uso de un programa que me ayuda a proyectar cómo va a ser todo esto en el tiempo, que es el programa RARE. ¿De qué he hecho uso? He hecho uso de la información histórica que tengo para poder recolectar información y por lo tanto proyectar. Todo esto, ¿dónde te vamos a poder explicar? En el curso de Ingeniería y Análisis RAM, que va a ser dictado este 13 de diciembre. Ok, señores, con esto yo solamente estaría diciendo gracias, muchas gracias a todos por esta presentación.